A ver, si pensamos en la historia judía y Egipto, a todos nos viene a la cabeza Pesaj, ¿verdad? Pero, ¿y si os dijera que hay otra historia? Una historia de salvación increíble, casi perdida, que dio lugar a un Purim completamente distinto. Pues de eso vamos a hablar hoy, del rabino Abraham de Castro y el Purim de Egipto, basándonos en una publicación del portal soysefardi.org. Es casi un reflejo, ¿no? Dices Egipto y judíos, y ¡pum! Pesaj. La historia de la salida, de la esclavitud, la conocemos todos. Pero claro, la historia es larga y compleja. ¿Y si Pesaj no fue el único momento de redención en esa tierra? ¿Cabe la posibilidad de que existiera algo como un Purim egipcio? Vale, antes de meternos en faena, hay un concepto que tenemos que tener clarísimo, el de Purim comunitario. A ver, no estamos hablando del Purim de siempre, el de la reina Esther en Persia, no, esto es otra cosa. Imaginaos que una comunidad judía, en un lugar concreto, se salva de una catástrofe, de una amenaza terrible. Pues bien, para no olvidarlo nunca, crean su propio día de celebración, su propio Purim local. Un día para conmemorar ese milagro particular, año tras año. Muy bien, pues este es nuestro recorrido de hoy. Vamos a ver de dónde sale este Purim egipcio tan particular. Luego nos pondremos en situación con la amenaza que supuso Ahmed Pasha. Veremos cómo se produjo esa salvación que muchos consideran milagrosa, el papelón que jugó el rabino de Castro y, por supuesto, terminaremos echando un vistazo a las fuentes que verifican toda esta historia. Pues empezamos. Nos vamos a centrar en una celebración que ha llegado hasta nuestros días, el Purim Mitzrayim, que no es otra cosa que el Purim de Egipto, y tiene una fecha muy concreta, el 28 de Adar. Para los judíos de origen egipcio, este día no es uno más, es una fecha que lo cambió todo. Y ojo, que esto del Purim de Egipto no es una rareza, ¿eh? Es parte de una tradición mucho más grande. A lo largo de la historia, muchas comunidades han hecho lo mismo. Tenemos el Purim de Castilla, el de Zaragoza, el de Frankfurt, cada uno con su propia historia de peligro y salvación. Son, al final, pequeños monumentos a la resiliencia de la gente. Claro, uno no se levanta un día y dice, vamos a inventarnos una fiesta. Esto tiene su miga a nivel religioso y legal. Hubo un debate rabínico muy serio. Figuras de la talla del Rab Moshe Alaskar o el Radbaz dieron su visto bueno. Dijeron que una comunidad tenía todo el derecho a conmemorar así su salvación. Y aunque, como en todo, hubo quien no estaba de acuerdo, la opinión mayoritaria fue que sí, que se podía hacer. De hecho, es la que se sigue hoy en día. Bien, con todo esto ya claro, nos metemos de lleno en el meollo del asunto. Y como no hay historia de salvación sin un buen villano, aquí entra en escena la figura de Ahmed Pasha, un gobernador déspota, corrupto, con delirios de grandeza, vamos, el tipo de persona que no quieres tener al mando. Para entender lo que pasó, hay que tener claro quién es quién. Tenemos tres protagonistas. Primero, el pez gordo, el sultán Solimán el Magnífico, el jefe de todo el imperio otomano. Luego el gobernador de Egipto, el ya mencionado Ahmed Pasha, un tipo ambicioso y traidor. Y entre estos dos poderes, una figura clave, el rabino Abraham de Castro, un hombre con un puesto importantísimo, era el responsable de la Casa de la Moneda Otomana en Egipto. Y todo se desata a una velocidad de vértigo. Fijaos en la secuencia. En 1523, Ahmed Pasha se rebela. ¿Cómo? Ordenando que se acuñen monedas con su nombre, un desafío directo al sultán. El rabino de Castro, que es leal al sultán, se da cuenta del peligro, lo arriesga todo y se escapa a Estambul para dar la voz de alarma. La reacción de Pasha, pura venganza, se vuelve contra la comunidad judía, les exige un impuesto desorbitado que sabe que no pueden pagar y cuando no lo hacen, el 17 de Adar, dicta sentencia. Todos los judíos del Cairo deben morir. La cuenta atrás había comenzado. Y aquí es cuando la situación es desesperada. Parece que no hay salida, que el final está escrito. Pero, de repente, todo cambia. Vamos a ver cómo se produjo este giro de los acontecimientos, una salvación que para muchos fue, sin duda, un milagro. Esta cita en hebreo, que es del Rab Moshe Alaskar, es fundamental para entender todo esto. Lo que viene a decir es que la gente de una ciudad tiene toda la potestad para establecer su propio Purim en el aniversario del día en que ocurrió un milagro que les salvó. O sea, no es solo un papel legal, es una base espiritual para decir, esto que nos pasó fue tan importante que no podemos permitirnos olvidarnos jamás. Entonces, ¿qué pasó exactamente? Pues por un lado la comunidad judía se reúne desesperada a rezar, a pedir ayuda, y mientras tanto los pocos soldados que quedaban leales al sultán se la juegan y lanzan un ataque sorpresa al palacio de Ahmed Pasha. El tirano logra escapar, pero no llega muy lejos. Las fuerzas del sultán, que ya estaban sobre aviso gracias al Rab de Castro, lo capturan. Y el 28 de Adar, Ahmed Pasha es ejecutado, justo a tiempo. La comunidad se había salvado. Pero la historia no acaba aquí, con la muerte del villano. Para nada. Porque el legado de lo que hizo el rabino Abraham de Castro va mucho más allá de salvar a su comunidad de una muerte segura. Su impacto llega
literalmente hasta hoy. 1524. Quedémonos con esa fecha. Un solo año. En solo un año se concentró todo. La traición, el miedo, la valentía y al final, la salvación. Un año que, evidentemente, quedó grabado a fuego en la memoria de la comunidad judía de Egipto. El legado del rabino de Castro es impresionante. Por un lado, claro, está el Purim Mitzrayim, que él mismo estableció. Pero es que hay más. El sultán Solimán, en agradecimiento, lo puso al frente del tesoro real. Y atentos a esto que es increíble. Fue él quien le pidió al sultán, y lo consiguió, que construyera las murallas de la ciudad vieja de Jerusalén, las mismas que vemos hoy. Y, por si fuera poco, fue el padre de otro gran sabio, el rabino Jacob de Castro. Vamos, una figura histórica de primer nivel. Y llegamos a una parte clave. ¿Cómo sabemos que todo esto no es un cuento? ¿Que es historia de verdad? Pues porque efectivamente no es una leyenda, es un hecho documentado. Vamos a ver de dónde sale la información. La fuente principal citada en la publicación de soysefardi.org es el portal alaja.org. Pero, además, podemos hacer una verificación externa. Enciclopedias de referencia como la Jewish Encyclopedia de principios del siglo XX o la Enciclopedia Judaica tienen entradas sobre Abraham de Castro y mencionan estos hechos. La historia está ahí, documentada. Y todo esto nos lleva a pensar, ¿verdad? Si una historia tan potente como esta, la de un Purim en pleno Egipto, casi se nos escapa entre los dedos del tiempo, ¿cuántas otras historias de valentía, de salvación local, estarán todavía por ahí, esperando a que alguien las redescubra en la inmensa historia del pueblo judío? Y con esa pregunta en el aire, terminamos este recorrido. Recordad que está basado en la publicación del portal soysefardi.org. Ha sido un placer compartir esta historia.